En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Por siempre sea alabado y adorado. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día sábado. Empecemos el día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, pidamos al Padre Santo que nos envíe su Espíritu para que sea el quien guíe y nos dirija. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que nuestro Señor Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, no será nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísima Madre, Santísimo Padre, os consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón de todos aquellos que están viendo este programa, los esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Señora mía, te lo pedimos por tu Hijo Santo, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio del día de hoy, sábado, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lucas 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido, y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que puedas entender, hija. Pues que Jesús les estaba diciendo de lo que iba a pasar. ¿Y qué iba a pasar? De que lo iban a entregar a él. ¿Qué pasaría cuando lo entregaran a él? Pues que iba a morir. Iba a morir. Ok, dice, primeramente empieza diciendo, estaba la gente asombrada. ¿De qué estaban asombrados? Jesús venía a hacer un milagro. Recordar que estamos en el Lucas capítulo 9, Jesús baja del monte del Tabor, donde se manifiesta la transfiguración de Jesús. Y cuando baja del monte, se encuentra que sus discípulos, los que había dejado abajo, están metidos en un problema. ¿Por qué? Porque les llevaron a un muchacho para que sacara el espíritu. No pueden. Los fariseos, saduceos y escribas se burlan de ellos. Y en ese momento llega Jesús. Jesús saca a este demonio y el pueblo se queda asombrado. Menciona a esas personas que están asombradas por el milagro de Jesús y menciona a los discípulos. ¿Qué podemos aprender? Que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que se asombran con los milagros. Una persona que se convierte, pues ama a Dios, pero estos nomás se quedaban con el asombro de que Dios estaba frente a ellos, pero no lo querían reconocer también. Y por el otro lado están los discípulos, aquellos que dan todo por Jesús, aquellos que aman a Jesús. La pregunta sería, ¿en dónde te acomodarías tú? Pues a los que siguen a Jesús. Es como o sea, a pesar de que Jesús no estaba, la gente de ahí no tenía fe en Jesús. Porque si ellos hubieran tenido fe desde su corazón, sí se hubiera hecho el milagro, porque mientras Jesús no estuviera, estaban sus discípulos. Y fíjate que el detalle es, Jesús lo dice al final, cuando termina el milagro, ¿por qué no pudimos sacarlo? Pues es que se saca con mucha fe, lo que dices tú, pero mucho ayuno, sacrificio. Pero un discípulo es aquel que ama a Jesús. El seguir a Jesús no es tan fácil. El seguir a Jesús es dificilísimo. Yo estudiando la vida de los apóstoles me doy cuenta que Jesús mide más o menos 1,80 para arriba. Su zancada es larga y él siempre iba adelante. En comparación con Pedro, que era como 1,50, 1,60.
pues sus piernas eran más cortas. Entonces Pedro necesitaba correr para caminar como Jesús. Eso significaba un sacrificio, pero Pedro lo hacía con un amor increíble. Había tiempo que estaba lloviendo y Jesús decía, tengo que ir para allá, y se tenía que mover y iba, lloviera, hiciera frío, y ahí iban los apóstoles atrás, lloviendo, haciendo frío, mojándose sus pies. Tomar en cuenta que no había botas como aquí, había puras chanclas, sandalias. Imagínate las llenas de lodo, con el agua fría y temperaturas bajas, o al revés, tiempo de calor, a veces sin tomar agua porque no había agua, son desiertos. Sacrificio. ¿Tú estarías dispuesta a hacer eso por Jesús? Sí, aunque sé que va a ser difícil, pero sí lo pienso hacer. Porque hay personas que pertenecen a la iglesia y ni siquiera pueden ir a la misa. Y eso que van en automóvil, que van en auto y que nomás es una hora. Estos predicaban por días. Una vez le dijo Felipe, ya es muy tarde, Señor, mándalos a que vayan a su casa. ¿Tiene de comer usted? Dijo. Ay, ¿por qué preguntaba? Entonces, imagínate, nosotros una hora para ir a la iglesia, se necesita mucho amor. Y Jesús les dice en el siguiente versículo, les dice, grábenselo bien o métanselo en la cabeza, lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre tendrá que ser entregado. Y lo que tú dijiste es cierto. Jesús está diciendo que va a empezar a vivir su pasión. Va a ser sacrificado, va a sufrir y va a morir. Sufrir y morir. Y al final, en el último versículo que leíste, dice, no lo entiende la gente, no lo entendían. ¿Por qué no entienden lo que es sufrir y morir? La gente tiene miedo a la muerte. La gente le da pánico cuando oye la muerte, pero solamente a la persona que está alejado de Dios. Una persona que está cerca de Dios no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que esta vida solamente es de paso. Venimos a un propósito. Jesús les está diciendo, mi tiempo ya se acerca, punto. Yo ya voy a cumplir a lo que vine, a mi propósito, a lo que me mandó Dios. El problema es, ¿tú sabes a qué viniste a este mundo? Pero sí es verdad, es porque antes yo sí tenía mucho miedo, hasta de dormirme y pensar que no iba a amanecer. Y ahora, bueno, ahora sí, llega la noche y lo que quiero es descansar. Me duermo tranquila, me duermo en paz. Y cuando conoces a Dios, tú sabes de lo que estoy hablando. Las personas que están cerca de Dios saben de lo que yo estoy hablando. El morir es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es la graduación. Es como cuando tú estudias en la universidad. ¿Esperas con ansia el día de tu graduación? Sí, porque ahí te termina todo. En la vida cristiana es lo mismo. Para el que está cerca de Dios, que llegue mi tiempo de graduación. Yo quiero cruzar el... He hablado tanto de la muerte, he hablado tanto del paraíso, he hablado tanto del purgatorio. Yo quiero saber qué hay más allá. Y le pido a Dios siempre que me agarre, como dice, me agarre confesado, ¿no? Para llegar a lo mejor que se pueda, a la presencia de Él. Entonces habla de lo que viene. El propósito de nuestras vidas es transformar nuestras vidas. Vinimos a este mundo de tentaciones, de problemas, para combatirlos, para liberar nuestra alma que está cautiva en el pecado. Entonces, ¿cómo lo vamos a liberar? Siguiendo a Cristo. Y Cristo nos enseña que vamos a sufrir. Tenemos que morir y tenemos que sufrir. La gente no quiere sufrir. Cuando esta gente oyó, ¿qué dice al final del último versículo que leíste? Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Tenían miedo de preguntar por qué. Jesús hablaba de lo que le iban a hacer. Esta no es la primera vez. Perdón. Esta no es la primera vez. Ya tiene 3 años caminando con Él y Jesús está platicando cada rato. Y ellos, cada vez que Dios les platicaba, lo que me van a hacer, ellos sufrían, tenían miedo.
porque el hombre no está acostumbrado a sufrir. O sea, Jesús ya desde cuando les había dicho, él ya sabía, bueno, él ya sabía todo, ¿verdad? Pero él les estaba anunciando desde ese tiempo. Cada año los preparaba, cada año los preparaba. Pero pasa lo que aquí, ellos no querían admitir que Jesús se fuera. Ese es el problema que Jesús decía, ustedes tienen que entender, venimos a una vida de paso, no se enamoren de este mundo. Nosotros tenemos un propósito, todos, el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto y la gente no lo entiende el sufrimiento? Porque es en el sufrimiento donde tú te das cuenta qué tanto amas a Jesús. ¿Te acuerdas de Job? Job no tenía pecado, estaba bajo la gracia de Dios y de repente Dios le permitió al diablo que le diera una zarandeada, le quitó la familia, le quitó los hijos, le quitó la casa, le quitó todas las propiedades, lo dejó en la calle, lo dejó con sarna, todo enfermo, él perdió todo. Y sin embargo él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Nunca renegó de Dios, nunca renegó de Dios. El problema es cómo reaccionas tú o cómo reaccionan las personas que están viendo este programa cuando pierden la casa, cuando pierdes el trabajo, cuando tus hijos están muriendo o tienen un accidente o tu matrimonio se está cayendo o te dicen tienes cáncer. ¿Cómo vas a reaccionar? Pues yo ya lo viví de perder a mi patrimonio, mi familia y todo, y lo único que sí le agradezco a Dios es que nunca he rezongado, ¿cómo sí, verdad la palabra? Nunca me he quejado de lo que me pasó y eso es lo que me hace estar tranquila. Y eso es bueno, porque ¿qué le pasó a Job? Dios le devolvió todo al 100 por 1. No, yo lo experimenté igual. Perdimos casa, perdí salario, perdí todo lo que teníamos. Y yo después me preguntaba, ¿por qué Dios lo hace? ¿Para qué? Mis hijos me decían, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos nada. Pues algo Dios nos va a dar. Si nos quitó esto es porque algo nos va a dar. Y mira la casa que se levantó en un periodo de 3 meses, con un salario de 1.200 por mes. Es mínimo, eso es de ridículo. Pero la gente, sin conocerlo, porque desgraciadamente las amistades que conocían habían estado aquí, pero las gentes que venían de otros lados, gente que Dios mandaba, nos ayudó a levantar esta casa. Y aquí está como testimonio, pero no perdimos la fe en Dios. Y eso es lo que Dios nos llama el día de hoy. No pierdas la fe en Dios. El sufrimiento a veces Dios lo permite para ver en dónde estás parado tú. ¿En realidad me amas o no me amas? En la cruz había 2 ladrones. Los 3, Cristo y los 2 ladrones, sufrieron lo mismo. El mismo martirio. Fueron golpeados, fueron primeramente condenados a pasar una condena. Y después la sufrieron. Al final, los 2 ladrones tuvieron la decisión de tomar, de seguir a Cristo o de rechazarlo en el sufrimiento. Uno lo negó, decidió seguir sufriendo sin Dios, se llama infierno. Y otro sufrió, pero aceptó a Cristo y reconoció sus errores. Yo me lo merezco porque soy pecador. Y me merezco lo que estoy pagando, esta condena que estoy pagando, nos la merecemos, decía él, porque somos culpables. Eso se llama purgatorio. ¿Por qué? Porque purgó una condena y salió de ahí. ¿A dónde salió? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Por eso la gente que dice, ahí está, él no fue al purgatorio, es que el purgatorio lo vivió. Todo lo que le debía a este mundo lo pagó. Y por eso Cristo le dijo, hoy vas conmigo al purgatorio, hoy vas conmigo al paraíso. Está Jesús. El otro no quiso renunciar. Eso se llama infierno. Una persona que no acepta a Dios, estás en el infierno. Esa es la única diferencia entre purgatorio y infierno. Cuando estás en el purgatorio, oyes una oración de tus hijos, de tus seres queridos, y tu corazón se llena de paz. Estás descansando. Por eso la iglesia dice, oren y recen, oren y recen.
De la primera carta de Timoteo dice, no oren y recen. Juan también nos dice, oren y recen por todos los pecadores. ¿Por qué? Porque cuando rezas por ellos, ellos descansan. Pero si están en el infierno, ¿qué pasó con el otro ladrón? Renegó. Todo lo que sea de Dios lo reniegan. Esa es la diferencia. Jesús nos llama el día de hoy, primeramente, pues, a aceptar el sufrimiento, porque es ahí donde le conocemos verdaderamente a Dios si lo amamos o no. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros lo matáramos por nuestros pecados. De tal manera nos amó su Hijo, que nos entregó su cuerpo y su sangre. Tomando el pan lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomar y comer todos de él. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Nos lo entregan todavía todos los días en la Santa Iglesia. Es la mejor prueba de amor. Pues aprender nosotros el día de hoy que cuando nos vengan las pruebas, las enfermedades, no renegar, sino al contrario, estar contento. Porque Jesús nos está viendo. Pero como dijo el último versículo, no todos entienden esto. Sí. Y ese es el problema. Entonces vivamos, aceptemos las cosas como vienen y agradezcámosle a Dios. Seamos como Job, que fue fiel a su Padre Dios. Seamos fiel, igual como Cristo, que le fue fiel a su Padre Dios. Y seamos fiel a Cristo, como Él fue fiel con nosotros. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüilla en nuestros corazones es Jesucristo. Apréndaselo bien. Grábenselo en la cabeza, dice Jesús. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado para cumplir la obra que Dios le ha encomendado. Ir esta noche a descansar a tu casa, duerme, ve ante un crucifijo y dile, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito quitar de mi vida? Y aprender a no renegar de las cosas que Dios nos mande. Al contrario, alegrarnos, porque Él se alegra como se alegró con Job. Dios da, Dios quita. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Dios perdone nuestros pecados y el día de mañana nos lleve a la vida eterna. Amén. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.